Hola a todos, bienvenidos a una nueva aventura con Andes Eco. En este video quiero compartir con ustedes la ciudad de Mainz, Maguncia en español. Así que, ¿qué dicen? ¿Vamos a conocer Mainz? Esta es una ciudad en Alemania que tiene letreros de calles en color rojo y en color azul. ¿Qué significa eso? Los letreros rojos en el fondo van perpendiculares al río Rhin y los azules van paralelos al río Rhin. Bueno, esta catalogación de los letreros en colores rojo y azul se dio en el año 1853 y fue la misma época en la que se decidió ordenar un poco la ciudad y colocar los números impares a la derecha para ubicar las viviendas y los números pares a la izquierda en el sentido de circulación de la calle. Miren, aquí tenemos una fuente muy singular porque esta fuente simboliza el carnaval. Para los que no lo sabían, en Alemania el carnaval de invierno que se realiza en febrero tiene tres ciudades importantísimas, o por lo menos para las cuales el carnaval es una tremenda fiesta. Son Köln, Colonia, Düsseldorf y Maguncia, justamente. Lo singular es que aquí, siendo que carnaval en alemán también se dice Karneval, pero en Mainz al carnaval se le llama Fasching, otra singularidad de Mainz. Y probablemente se han preguntado qué son los Mainzelmännchen. Les voy a contar, los Mainzelmännchen son unas figuritas humanoides pequeñitas que se crearon hace exactamente 60 años, o sea, en 1963. Y el objetivo de estos era crear unas pequeñas animaciones que en el fondo hacían como de intermedio entre comerciales. Eso estamos hablando de televisión abierta, los años 60. Bueno, esas figuritas se volvieron tan propias de este lugar, de hecho se llaman Mainzelmännchen porque vienen de Mainz, que finalmente se adaptó como caricatura y hoy en día es un verdadero ícono de la ciudad. Son 6 personajes con caracteres muy singulares y bueno, estos 6 personajes de verdad conforman parte de lo que es Mainz. Ahí tenemos nuestros Mainzelmännchen, me tengo que apurar porque se puso rojo. Miren, esta figura me recuerda a mi infancia. Es una marca de zapatos que se llama Salamander y esta es una salamandra. Este personaje, si no me equivoco, se llamaba Lurgi o se llama Lurgi todavía y también era una figura animada que obviamente representaba la marca de zapatos. A San Bonifacio. Este caballero fue arzobispo de Mainz entre los años, no recuerdo exactamente, 700, veamos la placa. Claro, entre 746 y 754 este caballero fue arzobispo de Mainz. Otro monumento histórico que encontramos al centro de la plaza de Mainz es esta columna. Esta columna presume haberse edificado, levantado hace más de 1000 años. Como les decía, la parte más interesante siempre es esta, la plaza central del casco histórico de las ciudades de Europa. Miren qué maravilla esos edificios. Mientras vamos buscando un ángulo para ver la Catedral de Mainz desde una mejor perspectiva, les voy a contar un poco. Mainz, o Maguncia en español, es la capital de uno de los estados federados de Alemania, específicamente Rheinland-Pfalz. Tiene unos 200.000 habitantes, fue fundada entre el siglo XII-XIII, Edad Media, como muchas de las ciudades europeas aquí. Aquí estoy frente al Domo de Mainz y esta tremenda construcción que, como ya les decía, es de aproximadamente el siglo IX. Vamos a verlo.
Hoy día vamos a conocer un nuevo rincón de Mainz. Este rincón lo conocí antes de ayer, gracias a mi colega que me lo mostró. Y encontré que son unos rinconcitos ideales para pasar justamente después de la tarde de oficina. Les va a encantar. Bueno, aquí les voy a contar por qué me gustó tanto esta parte. ¿Ven este edificio? Se le llama el edificio dorado. Bueno, para los que vieron el video que hice de Düsseldorf, recordarán seguramente el punto en el que llegamos al Mediahafen, uno de los sectores más costosos de Düsseldorf en el fondo en cuanto a metro cuadrado vivienda. ¿Recuerdan esos dos edificios del aclamado arquitecto Frank Gehry, que era uno de mis favoritos en época universitaria? Bueno, sí o no que hay una semejanza entre este edificio, que además está en una zona puerto. No es un edificio de constructivista, pero la línea curva, la formación de las ventanas, hay algo que definitivamente me hizo recordar la arquitectura de Frank Gehry. Y por fin llegamos al rincón prometido. Miren, aquí estamos a 8 cuadras de la estación central, o sea, en pleno centro urbano. Sin embargo, es un lugar que te desconecta y te sientes como si estuvieras de vacaciones. ¡Wow! Caminando por la orilla del río Rhin, me encuentro con este maravilloso edificio renacentista. Este fue el Palacio Electoral de Mainz, se construyó entre 1627 y 1752 y es una maravilla de la arquitectura renacentista. Solo 2 cuadras del Palacio renacentista que vimos hace poquitito tenemos el Landesmuseum de Mainz, museo sobre la ciudad de Mainz, con diversas exposiciones según el momento. ¿Por qué les menciono este edificio? Porque es fácil de reconocer ya que tiene su caballito dorado arriba y en este museo también está la oficina de turismo justo en la entrada. Así que si alguien quiere mayor información cuando venga de visita, este es el lugar indicado. Por este callejón nos estamos acercando al museo de Johannes Gutenberg. ¿A quién le suena el nombre de Johannes Gutenberg? De más está decir que el museo está aquí porque este personaje nació en Mainz. ¿Pero qué hizo de importante? Aquel que inventó la imprenta con tipos metálicos móviles. O sea, eso fue lo que provocó que los libros se comenzaran a producir en masa. ¡Ay, qué linda esta calle! Vamos a ver este edificio de la estación central, que es otro de los edificios maravillosos que encontré aquí en Mainz. Las letras DB ahí en la punta del edificio significan Deutsche Bahn. Si vienen a Alemania, les recomiendo buscar la aplicación de la Deutsche Bahn porque en ella van a poder ver absolutamente todas las conexiones ferroviarias y también de buses con los que pueden trasladarse aquí en Alemania. Y hemos llegado al final de nuestro video, pero insisto, las aventuras aún no han terminado. Si les gustó Mainz, no se pierdan el próximo capítulo en algún otro lugar, que aún no sé dónde podrá ser. ¡Nos vemos!
Hemos llegado al final de este video, pero las aventuras no han terminado. Si les gustó Minds, no se pierdan el próximo capítulo en algún otro lugar que aún no sé dónde puede ser. Nos vemos.